Amén. Amado, deje y le hablo un poco acerca de este tema que le titulamos esclavitud espiritual. Fíjese que estaba leyendo el capítulo 8 del Evangelio de Juan y percibía algo que probablemente usted ya lo ha percibido antes, pero cuando yo lo estaba mirando hace unos días, yo al leer el verso 33 y el verso 34, al ver la respuesta de los fariseos que le decían al Señor, cuando le decían, pero nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿cómo tú dices que vamos a ser libres? Es como que si yo le dijera a usted, hermano, Dios te quiere libertar. ¿Y de qué? Si yo nunca he sido esclavo. Dios quiere sacarte de esa prisión. ¿De cuál? Si yo nunca he estado en la cárcel. Pareciera, amado hermano, que Jesús en el capítulo 8, del verso 31 al verso 47 del libro de Juan, pareciera que Jesús estaba tratando de hacer entender a los fariseos, a quienes escuchaban su palabra, de que ellos estaban viviendo una realidad que no era real. ¿Me doy a entender? Es decir, los fariseos decían, ¿cómo tú puedes decir que yo soy esclavo? No soy esclavo, Jesús. Y Jesús decía, sí son esclavos. ¿Por qué? Porque el que es esclavo del pecado, el que comete pecado, es esclavo del pecado. Y empezaba Jesús a hablar y les decía, nosotros somos hijos de Abraham. Sí, pero si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y empezaba el Señor a hablar ahí. Y yo me daba cuenta, hermano, le decía a usted, de que pareciera que el pueblo, diga conmigo el pueblo, pareciera que el pueblo estaba viviendo una realidad que no era real. Se creían libres. Podían ir, si usted quiere, haciendo un poco de historia geográfica, podían ir de Grecia a Corinto, podían ir a Roma, podían ir a cualquier parte y ellos quisieran ir. Es decir, nadie los detenía, aún y estaban bajo el imperio romano, nadie los detenía. Pero eso los hacía a ellos creer que tenían cierta libertad. Jesús los confronta y les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice el verso 33 y 34, pero ¿de qué vamos a ser libres? Jesús les dice, es que ustedes han estado esclavizados del pecado, y el que está cometiendo pecado se hace esclavo de esto. Entonces yo miraba, hermano, pensaba un poco y miraba. Quería mirar la realidad de ellos, porque el pueblo de Israel, a pesar de que decía que no era esclavo, él vivía en esclavitud. No querían recibir a Jesús como Señor y Salvador, no querían recibirlo como Mesías. Ellos decían, no, nosotros seguimos esperando a nuestro Mesías. Tú no puedes ser nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque tú quebrantas el sábado. ¿Por qué más? Porque tú no te purificas con el lavamiento de manos cuando comes. ¿Por qué más? Porque esto y esto y esto. Tú no puedes ser. Ellos seguían esperando a su Mesías. Y cuando Jesús viene y les empieza a predicar la palabra, los confronta en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, a tal manera que les dice, ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo, ¿por qué? Porque las obras de su padre hacen muy fuerte la palabra. Hermano, que a mí me digan que soy hijo del diablo y ya no voy a la iglesia. Que a mí me diga, pero Jesús estaba predicando, estaba enseñando de esta manera. Entonces yo empezaba a pensar en la vida de esta nación, de este pueblo, de esta congregación, si usted quiere. Cantaban, libre soy libre, mira lo que hizo Dios y lo que usted quiera. Pero había de cierta manera un grado de esclavitud en el pueblo. Entonces yo empezaba a pensar en los esclavos del tiempo antiguo, hermano. Un esclavo, miraba yo, no tiene ni libertad ni derechos propios.
Es decir, un esclavo está a lo que su señor quiera darle, a lo que su señor le quiera permitir. Un esclavo no decide dónde ir. Un esclavo va donde lo mandan. Un esclavo no decide qué quiere tener. Hermano, un esclavo no pelea derechos. Porque jurídicamente, en el tiempo antiguo, un esclavo no tenía derechos, a más que los que su señor le quisiera permitir. Miraba que un esclavo está sometido a la voluntad de otro. Es decir, lo que no quieres hacer, haces. Donde no quieres ir, vas. Te ordenan y haces. Un esclavo se puede vender o destruir, decía lo que yo estaba estudiando, perdón. Entonces miraba la vida de un esclavo, estaba tratando de mirar al pueblo de Israel de la manera como Jesús se lo estaba planteando. Ustedes son esclavos. ¿Quién es su señor? El pecado. El pecado es el que te dice, digamos, ayúdeme unos minutitos. Dígame un pecado. Robar te dice cuando robes. Cuando tú no quieres robar, de repente tú te das cuenta que de pasadita y llegas a tu casa y gloria a Dios, mira lo que me encontré. El pecado, dice San Juan capítulo 8, aprovechando, el pecado se enseñorea de aquel que es su esclavo. Si yo estoy bajo el pecado del robo, a la hora que este señor quiera que yo robe, voy a robar. Y yo, como soy esclavo, no tengo derechos ni tengo voluntad. Yo no le puedo decir, yo no quiero robar ahora, porque él se está enseñoreando sobre mí. Yo no sé, hermano, si usted alguna vez tuvo un vicio. Probablemente usted se ve muy santo, muy puro, muy ¿cómo se lo explico, verdad? Pero yo a veces le digo a mi esposa, yo fui alcohólico, yo fumaba, yo hacía cosas que en ocasiones yo deseaba no hacer. Hermano, yo llegaba a las X horas de la madrugada, el día domingo, el día sábado, y al otro día temprano le decía a mi esposa, mira, por esta que ya no lo vuelvo a hacer. Y aquí tengo otra por si acaso. Y el lunes, el martes, mi cerebro comenzaba. Ya son las 6. ¿Y si te paras en la gasolinería? Y una que es una. Ay, y el señor que me gobernaba me empezaba a llevar a beber. Y había veces que yo no quería. Como aquí. Había veces que yo no quería, pero terminaba bebiendo. Había veces que yo no quería, hermano, hacer lo que hacía, pero terminaba haciéndolo. ¿Por qué? Porque era un esclavo de ese pecado. Un esclavo no tenía dominio. Yo no tenía dominio sobre mi voluntad. Donde el pecado me llevaba, ahí iba yo. Donde el pecado me decía, ve, allá iba yo. Donde el pecado me decía, haz, eso hacía yo. Y usted también, no se haga. No me vea así como, ay, pastor, qué pecador es usted. También usted tiene sus pecaditos. El caso es que cuando el pecado se está enseñoreando de alguien, somos esclavos de él. Somos esclavos de él, hermano, y aunque digamos que somos hijos de Dios, porque los fariseos decían, somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham, somos hijos de Dios. Y Jesús les dijo, no, ustedes están en pecado. No pueden ser lo que dicen que ese somos hijos de Dios. Es algo que ustedes quieren creer. Perdón, estoy parafraseando San Juan capítulo 8. Ese soy hijo de Dios y voy al culto y voy a la iglesia y canto y bailo y danzo y lo que usted quiera. Es solo lo que ustedes quieren creer, porque realmente el pecado que ustedes tienen los está haciendo esclavos. Pero Jesús dijo, antesito o antes, pero conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre.
Ahora, cuando yo miraba, es que hermano, lo que Jesús estaba haciendo no era juzgar al pueblo. Mire qué lindo el Señor. En San Juan capítulo 3 dice que Él no vino a juzgar. Él vino para presentar la oportunidad de salvación, las buenas nuevas. Dice, yo no vine a juzgar a nadie. Mi palabra los va a juzgar en el día postrero. Pero ahorita yo no vine a juzgar a nadie. El Señor no estaba juzgando al pueblo en San Juan capítulo 8 y les estaba diciendo, pecadores están bajo el dominio de Satanás. No, lo que estaba haciendo era tratarlos de despertar. Hey, ustedes piensan que son alguien, pero realmente tienen que despertar. No son lo que ustedes creen que son. Porque cuando estás bajo un pecado, ese pecado es tu Señor y tú haces lo que Él quiere que hagas. ¿Me doy a entender, iglesia? Porque quiero avanzar. Cuando yo miraba esto, hermano, yo me iba a la Biblia y empezaba a ver las ocasiones cuando el pueblo de Israel fue esclavizado. Y el primero que me brincó a la mente, ustedes se recordarán hoy que estamos estudiando el libro de Éxodo, es que el pueblo de Israel estuvo esclavizado bajo el dominio de Faraón, ¿se recuerda? Egipto fue su mano fuerte, los que los sojuzgaban. El pueblo de Israel no podía, hermano, hacer nada. ¿Por qué? Porque Faraón tenía su pie sobre ellos. Ellos querían prosperar y no podían. Ellos querían crecer y no podían. Ellos querían adorar y no podían. Egipto era el Señor del pueblo de Israel en Éxodo. Entonces yo empecé a ver, hermano, porque hay tres cosas que le quiero mostrar donde nosotros como iglesia nos debemos de apercibir de qué, hermano, de qué podríamos estar siendo esclavizados. Porque el deseo del Señor no es que la iglesia viva esclavizada. El deseo del Señor es que conozcamos la verdad, porque esa verdad nos va a hacer libres. Entonces ahí en el libro de Egipto, ya iba a decir, en el libro del Éxodo, capítulo 5, verso 9, búsquelo por favor. Hermano, búsquelo por favor, porque yo quiero que usted aprenda a usar su Biblia. Éxodo capítulo 5, verso 9. ¿Hay algo que hay ahí? Éxodo capítulo 5, verso 9. Éxodo es el segundo libro de la Biblia que escribió Moisés. ¿Lo tiene? Mire esto. Vamos a leer desde el verso 1, ¿le parece? Vamos a leer desde el verso 1 para entrar en un poco de contexto. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor Dios de Israel. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que celebren fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Entonces ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o espada. Pero el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores. Y añadió Faraón, mirad, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros queréis que ellos cesen en sus labores. Verso 6. Y aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes diciendo, ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos. Que vayan ellos y que recojan paja para sí mismos.
pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyáis en lo más mínimo. Mire qué terrible dice esta versión, porque son perezosos. ¿Alguna vez le han dicho a usted que va a la iglesia a perder el tiempo? A mí sí. A veces me han dicho que soy perezoso, pero no les creo, hermano. Por eso claman diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Y mire cómo contesta Faraón en el verso 9. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas, dice ahí. El pueblo de Israel, hermano, en el Éxodo capítulo 1 y en Génesis, en el último capítulo del libro de Génesis, no entró como esclavo a Israel. Egipto no conquistó a los hebreos. Es decir, no hubo una guerra de espada que dijera usted como en otros tiempos, ¿no? Donde se conquista a través de la espada, de la lucha. No, el pueblo bajó al lugar donde estaba José, se estableció en Egipto y empezó a prosperar. Hermano, el pueblo de Israel, dice la Biblia, se empezó a hacer poderoso, se empezó a hacer grande. Empezaron a tener hijos, empezaron a comprar sus tierritas, sus ovejitas, tenían sus chivitos, tenían su ganado. Pero de repente pareciera que el trabajo esclavizó al pueblo de Israel. Pareciera que cuando el Señor de esa tierra se da cuenta de que el pueblo quiere ir a adorar, yo le he hablado a usted de esto. Cuando el pueblo dice: hoy sí voy a ir al culto, hoy sí, hoy Señor quiere que vaya a celebrar los bautizos el domingo, ¿qué día son los bautizos? El viernes, hoy sí voy a ir, hoy sí voy a ir. Y pareciera que el Señor que está gobernando la vida del pueblo dice: sorry, tienes que trabajar. Hermano, no le estoy diciendo que no trabaje y que se vuelva un perezoso. Pero lo que le quiero decir es que en ocasiones estamos esclavizados y no nos damos cuenta. En ocasiones el Señor dice: es que yo quiero que vayan, yo quiero que celebren, yo quiero que haya fiesta en tu vida, yo quiero bendecirte, yo quiero hablarte. Y pareciera que uno desea, pero hay alguien que nos está gobernando. Y aunque el pueblo decía: no somos esclavos, somos hijos de Abraham, y voy a la iglesia, soy de Monte de Sión, recibí a Cristo en el 2000, no, yo no soy esclavo. Pero cuando quieres ir a adorar, páguenle 2 horas extras para que se quede. Bueno, fue lo que dijo Faraón, ¿verdad? Solo que mis propias palabras. Hagan que recárguenles el trabajo, denles más trabajo. Ay, que van a estar yendo a la iglesia los martes. Ese pastor porque no tiene nada que hacer, por eso los quiere tener allá. El sábado, ay, si con un día es suficiente. Es más, una vez al mes vamos a ir al culto. Cuando el pueblo de Israel quiere ir a celebrarle al Señor la fiesta, Faraón dice: no, que los voy a estar dejando si son míos. A veces el trabajo pareciera que así nos tiene, hermano. A veces el trabajo pareciera que así nos tiene. ¿Y qué vas a ir a hacer? No, I'm sorry, no, you have to work, you know I need you. You the only one. I cannot do without you. Y uno dice: ay, pastor, es que fíjese que, bueno, no dice: ay, pastor, ay, Señor, tú entiendes, Señor, tengo que trabajar, fíjate que me necesitan. Esclavos. Lo dice ahí. Porque cuando el Señor quiere que vayas, uno dice: va a haber fiestas el viernes, por cierto, ahora va a haber fiesta el viernes. Ojalá y no vaya a haber esclavos ese día.
Va a haber fiesta camino de a 1 hora, no va a ser de 3 días. Ojalá y Faraón no les vaya a recargar el trabajo. Porque imagínense usted, hermano, en cosas tan pequeñas, el pueblo de Israel decía, no, yo soy libre. Si yo soy diácono de la iglesia, si yo soy el que canta, si yo soy el ujier, si yo soy el pastor. El viernes no, como sea, el culto no son los viernes, eso no es importante. Recárguenles el trabajo. Iban a salir a las 3, que salgan a las 7. Y uno dice, gloria a Dios, 4 horas de overtime, Padre, aleluya, pago el Verizon con eso. Pero Dios quiere que vayas y estés con Él y tengas tiempo de adoración y te goces. Y viene Faraón y dice, naranjas, pónganles más trabajo. Entonces a veces nos convertimos en esclavos sin darnos cuenta que somos esclavos. Y estamos viviendo una realidad que no es real. No, si yo llego a mi trabajo y soy el que manda. ¡Ja! Ya viera usted este señor de la fábrica. Yo le digo no y no. Pero hermano, realmente no es así. Si el viejito me dice, Eliseo, tienes que salir, sí señor, ni yo vengo. A veces pareciera que, hermano, queremos navegar con bandera de libertad. Pero realmente no somos libres. Jesús se lo está diciendo a los de su pueblo en ese entonces. Ustedes son libres. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Sí, han sido esclavizados por el pecado y el pecado les dice que hagan y que no hagan. Faraón tenía esclavizado al pueblo de Israel. Y Faraón decía, ¿qué haces y qué no haces? Continúa. Porque usted me está viendo. Pero hoy es discipulado, ¿verdad? Puedo así como que entrar en confianza con usted, ¿verdad? Hoy no hay bibliazos. Entonces, el primer señor, si se pudiera decir, o el primer punto que le quiero llevar es este. Cuando nosotros estamos esclavizados del lugar de nuestro trabajo, no nos dan tiempo para adorar. Hay culto, hay trabajo. Hay bautizos, hay trabajo. Hay vigilia, hay trabajo. Hay trabajo. Hay trabajo. El señor Faraón no te da tiempo para las cosas de Dios. Tampoco te da tiempo para tu familia. Tampoco te da tiempo para tu familia. Quiero llevarlos pero fíjate que me dijeron que tenía que trabajar el sábado. No me vean allá atrás, por favor. Papi, ¿qué te parece que si el sábado vamos a Maguibal y comemos en el ¿cómo se llama, madre? En el restaurante que me recomendaron y sí, hija, vamos a ir. Y el viernes, fíjate que tengo que trabajar. Faraón no me da tiempo para mi familia. Y peor si me lo pidiera mi esposa. Amor, fíjate que yo quisiera que nos fuéramos por ahí a caminar bajo la luna. ¿Qué? Hermano, que a usted no se lo digan no quiere decir que a mí no me lo digan. ¿Usted no me cree? Bueno, uno puede creer, amado. Amor, ¿qué te parece que si vamos a caminar bajo la luna? Fíjate que me gustaría ver cómo las estrellas a las 12 de la noche. Cálmate, yo tengo que trabajar a las 5. A Faraón no te dejan disfrutar a tu familia. Hermano, pareciera cómico, pero a veces es real. Y yo siempre digo esto: si yo no tengo tiempo para mi esposa, alguien va a tener tiempo. Santo Dios. Si tú no tienes tiempo para tu esposo, alguien va a tener tiempo. Hoy no es sábado, pero hoy no es sábado familiar, pero le va a servir, dijera mi pastor. No, el faraón del trabajo no nos permite tiempo para la familia.
Porque estamos de lunes a domingo, de 7 hasta que Él nos quiere dejar ir. Y la familia, allá que se entretenga viendo Cartoon Networks. No, pero venimos a la iglesia a ver el día que nos escapamos y los hermanos aquí están y libre, amén, libre. No es cierto. No. Tenemos una realidad que no es real. Y Jesús les decía eso a los judíos. Ustedes dicen que son libres, pero no son libres. Están bajo el dominio, Jesús les dijo, están bajo el dominio del pecado. No, Jesús, ¿cómo crees? Nosotros somos hijos de Abraham. Nunca hemos... Es como que si ahorita usted dijera, pastor, usted está mal. Yo no estoy bajo el dominio del pecado. Yo no estoy bajo el dominio del trabajo. Vuelvo y repito, no le estoy diciendo que se vuelva un vago y que no vaya a trabajar. El que no trabaje, que no coma. Pero pareciera que en ocasiones el enemigo es tan sutil que el día del culto quieres orar y de repente no puedes. ¿Por qué? Quieres venir a la vigilia, quieres ayunar y de repente no puedes. ¿Por qué? Porque hay un Señor que te dice qué hagas y qué no hagas. Y como el esclavo no tiene voluntad propia, termina haciendo lo que el Señor que lo gobierna le dice que haga. Deje y avanzo. Ahí en Primera de Samuel, búsquelo por favor. Primera de Samuel capítulo 4, verso 9. Está un texto, hermano, que lo hemos trabajado en alguna ocasión, si no estoy mal. Y dice de la siguiente manera. Primera de Samuel capítulo 4, verso 9. Dice la palabra del Señor así: cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres pues y pelead. En el libro de ahí mismo en Primera de Samuel, pero en el capítulo 17, se mira la historia de un hombre llamado David con un gigante. ¿Se recuerda? David y Goliat. Es una historia épica, es una historia muy comentada, muy predicada. La escuela dominical lo enseña constantemente. David y Goliat, el gran duelo. Cuando yo miraba Primera de Samuel capítulo 4, miraba que el pueblo de Israel en un tiempo había sido esclavo de los hebreos, de los filisteos. Entonces miro, primero vienen los de Egipto y lo gobiernan. ¿Cómo? No hay tiempo de adoración para nadie. No hay tiempo devocional para nadie. Después vienen los filisteos. ¿Y el arma cuál era? El trabajo, las tareas. Las hermanas que tenían que ir a buscar nopalitos al cerro el día del culto. Aquí no, ¿verdad? Aquí no hay nopalitos en el cerro, ¿verdad? Bueno, las hermanas que se les ocurre planchar. Sí planchan, ¿verdad? Amén. Se les ocurre planchar, lavar, se les ocurre, hermano, limpiar la casa el día del culto. Y cuando ya es hora del culto, ay Señor, se me hizo tarde, ay voy el sábado. Y el sábado otra vez empiezan los chamacos, la ropa, el perro, el carro, todo lo quieren hacer. Y a la mera hora, ay Señor, ya se me hizo tarde otra vez. Mañana domingo voy, ahora sí voy. Y el domingo, como es a las 3, se despiertan a las 10, 11, almuerzan o se van por ahí. Y ay Señor, otra vez ya no pude. La primera estrategia de Egipto es de recarga de tareas. Te voy a decir algo, hermano. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Hay tiempo para dormir, duerma. Ahorita no se duerma, ahorita no es tiempo para dormir. Hay tiempo para dormir, duerma. Hay tiempo para cantar, cante. Hay tiempo para sembrar, siembre. Todo hay tiempo. Pero el enemigo te va a querer recargar.
y tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. No te da tiempo ir al culto. No te da tiempo buscar a Dios. No te da tiempo hacer lo que tenías que hacer. La estrategia para quitarte tu adoración es la recarga. Yo les decía a los hermanos de la escuela de liderazgo, todos tenemos 24 horas, nadie tiene 25 horas, o nadie tiene 20 horas en su día, todos tenemos 24 horas. El punto es distribuir nuestro tiempo. Prioridades, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que yo necesito hacer para bienestar de mi familia, para bienestar mío, para bienestar de todos? ¿Qué yo necesito hacer? Y en relación a eso, determinar tiempos. Este tiempo no me lo quita nadie. El tiempo de mi familia es de mi familia y aunque llegue mi compadre, no se lo doy. El tiempo de la iglesia es de la iglesia y aunque no se lo doy a nadie. Establecer tiempos. Pero va a venir el enemigo, va a venir Faraón y va a decir, perezoso, que no quieres hacer tus tareas, recárguenle más. Y va a detenerte de esa manera. Ahora vienen los filisteos, otro pueblo que esclavizó al pueblo de Israel. Y como no quería hacérsela tan difícil, hermano, quise utilizar la escena del valle de Ela en 1 Samuel capítulo 17, donde está David peleando con el gigante. ¿Cómo el enemigo va a tener al pueblo de Dios esclavizado? ¿Cómo los filisteos van a tener al pueblo de Dios esclavizado? Recuerden algo, los filisteos tenían gigantes. Los filisteos tenían gigantes. Y cuando yo miro la escena del valle de Ela, donde el pueblo de Israel está para pelear, y el gigante, el paladín de los filisteos está diciendo, échenme uno, y si me gana, nosotros somos sus siervos, y si nosotros ganamos, ustedes sean mis siervos. Y yo veo que el pueblo de Israel tuvo temor, dice la Biblia que tuvo temor. Entonces empecé a ver una de las cosas que ese ser espiritual, ese Señor espiritual hace con el pueblo de Dios es causarle miedo. ¿Miedo para qué? Para que no enfrentes tus peleas. Y te tiene esclavizado con eso. Hay peleas que tenemos que enfrentar. Hay cosas que tenemos que enfrentar. No le podemos dar la vuelta. Hay cosas que tenemos que pararnos de enfrente de ellas y decir, hasta acá. Pero cuando nosotros somos esclavos del temor, como el pueblo de Israel allí, que no quería pararse frente a Goliat porque le tenía temor, hay veces que el pueblo de Dios está esclavizado de esa manera y dice, no. Si yo soy libre, yo así estoy bien, sí tengo problemas en la casa, tengo problemas acá, sí tengo un vicio, sí, eso que no quieres enfrentar tu gigante por temor. Y ese es un señor que te está esclavizando. Estoy hablando a la iglesia, ¿verdad que sí? Porque San Juan capítulo 8, el Señor le está hablando al pueblo de Israel. Entonces viene un pueblo, viene un gobierno que se llama filisteos y a través del temor te esclaviza. Les quita el deseo de pelear. ¿Se recuerda cómo estaba el pueblo de Israel? Dice la Biblia en 1 Samuel 17 que todos estaban formados en la línea de batalla, pero nadie quería pelear. Ese Señor te esclaviza quitándote el deseo de pelear. ¿Habrá algo por lo que deberíamos de estar peleando, iglesia? ¿Habrá algo por lo que deberíamos de estar peleando en oración, peleando en ayuno, peleándole al enemigo? ¿Habrá algo? Cuando estamos bajo el dominio de esa entidad, ya no queremos pelear. Nos estamos comiendo las uñas. Qué grandote está el problema. Ojalá y el pastor ore por eso. Y el pastor está hasta atrás también.
¿No es cierto? ¿Eh? Les quita el deseo de pelear. Están esclavizados. No quieren pelear. Les quita el deseo. Hermano, yo miraba, ¿qué ofreció Saúl al que le ganara a Goliat? La hija, no iban a pagar taxas, le iba a llevar a vivir al reino, al palacio, le ofreció un montón de cosas. Pero el pueblo, y no que Mical estuviera fea, era la hija del rey, y Saúl era hermoso. Yo me imagino que la Mical también estaba 2 que 3. Pero, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? Hay una entidad enfrente de ellos que los tiene esclavizados. No, yo no deseo. Me ofrecen mucho, yo no me lo merezco. Me ofrecen demasiado, no, yo soy el gusano de Jacob. Es demasiado, no, eso no es para mí, pastor. No, yo nací para esto, pastor. Yo nací para... Cuando esta entidad viene y empieza a esclavizar al pueblo de Dios, ¿sabe qué pasa? Les quita los deseos personales. Entonces ya no quieres, ya no, hermano, ¿será malo salir adelante como familia? ¿Será malo desear que nuestra esposa, nuestros hijos, hermano, tengan un lugar honroso donde vivir, se puedan mover? Hermano, ¿será malo desear lo mejor para nuestra familia? ¿O usted quiere que sus hijos duerman en la cama que era de su tatarabuelito? No. Si estamos en los United States. Estamos en los Estados Unidos. Aquí hasta en el Goodwill cuestan baratas las camas. Pero no vaya a comprar ahí porque mi pastor se enoja. Esa entidad lo que está haciendo en la iglesia es que les está quitando el deseo personal. En la batalla hay victoria y en las victorias hay botines. Hay recompensas. Hay victoria, hay recompensas. Entonces viene el pueblo de Israel. No, ¿para qué voy a pelear? ¿Para qué voy a pelear por mi esposo? ¿Para qué voy a pelear por mi matrimonio? ¿Para qué voy a pelear por mí? ¿Para qué voy a...? Yo así estoy bien, no le hago daño a nadie. Vivimos una realidad que no es real. Y Jesús está tratando de despertar al pueblo de Israel y decirles, ustedes creen que son hijos de Abraham, pero no son hijos de Abraham, están esclavizados. Y están esclavizados y no tienen voluntad para decidir, porque el pecado los está haciendo que decida por ustedes. Entonces yo empezaba a ver eso en la iglesia en general, y decía, Señor, ¿cuántos cristianos no estaremos esclavizados con un título de pastor, con un título de ministro, pero esclavizados en el temor? Esclavizados en no querer salir adelante, esclavizados en el trabajo, esclavizados en aquello que nos evita acercarnos a Dios. Pero conoceréis la verdad, dice la palabra del Señor, y seréis verdaderamente libres. Ahora déjenle converso este último. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 24. Eran 3 los que le quería hablar, hermano, porque el tiempo pasa rápido. Pero el Señor ponía esto en mi corazón porque les hablaba muy fuerte al pueblo de Israel. Y les decía, ustedes están viviendo una realidad que no es real. Ustedes dicen que son felices, pero no son felices. Ustedes dicen que no tienen problemas, pero no tienen problemas. Ustedes dicen que son hijos de Abraham y que son hijos de Dios, pero la realidad es otra. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 24, dice de la siguiente manera: y Gedalías les hizo un juramento a ellos y a sus hombres y les dijo: no temáis
a los siervos de los caldeos: habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Una de las tantas veces que el pueblo de Israel cayó cautivo, amada iglesia, fue con el pueblo de Babilonia. Y fíjese que pasó algo raro en esto, porque mataron a los reyes, el rey de Judá lo mataron, los príncipes, las doncellas, muchos fueron muertos, pero el pueblo que llegó a Babilonia vivió bien. Y digo vivió bien porque el Señor les mandó a decir: no se resistan, vayan, no vayan a Egipto, no, dejen, ellos van a venir. Mire, se lo voy a poner desde esta perspectiva. Dijo el Señor: yo mandé a los babilonios para que hicieran juicio sobre Judá. Así que, pueblo mío, no se resistan, vayan. Y allá en Babilonia el pueblo empezó a vivir bien. Empezaron a, hermanos, les dieron un su terreno para que ellos vivieran. Les dieron, hermano, a Daniel se lo llevaron a vivir al palacio. Les dieron, hermano, autoridad. No era un esclavismo como con cadenas y con látigos. No era un esclavismo así. Me llamó la atención, hermano, porque una de las cosas que, sí, Babilonia es confusión, estaban confundidos, sí, había mezcla, sí, pero me llamó la atención que allá en Babilonia había algo que los esclavizaba. Y ahí yo le ponía que una de las definiciones de babilónico quiere decir ostentoso y lujoso. Eso me puso a pensar, amado hermano, porque una de las cosas que esclavizó al pueblo de Dios, mire esto, cuando Esdras y Nehemías, cuando Ciro, el Señor le despierta su espíritu y dice: el Señor me habló, quiere que le construyan el templo una vez más, y dice que Nehemías fue y empezaron a regresar, iglesia, pero regresaron todos. ¿Por qué? Empezaron a regresar algunos, Esdras, Zorobabel, Nehemías, un montón de gente empezó a regresar a Judá y a reconstruir el muro y a reconstruir el templo y la ciudad, pero no todos regresaron. ¿Por qué? Había lujo. En Babilonia había lujo. ¿Qué es ostentoso? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué es ser ostentoso? ¿Cómo? Ostentoso es cuando, hermano, aquí hay un cable. Ostentoso es cuando, digamos que este es mi... A mí me gustaba el oro, me gusta el oro, y no es pecado usar oro, no vaya a decir. Pero digamos que yo me compro mi cadena de oro y ando con mi gran cadena así, las cadenas que también hace dar con el pescuezo así, con el cuello así, y después voy y me compro ando con mi gran pulsera y me compro mi Toyota Tacoma, mi Toyota Tundra, perdón, y me pongo a manejar, y eso es ser ostentoso. Es malo, pastor. Es malo querer comprarse y lucir y verse bonito. No cuando no hay vanidad. Pero ¿sabe qué estaba esclavizando al pueblo? Eso. Allá en Babilonia estaba lo que ellos necesitaban para vivir de esa manera. Y cuando Zorobabel, Esdras y Nehemías en las diferentes deportaciones regresan, ellos dicen: no, yo aquí me quedo. ¿Por qué? Porque aquí está lo que yo necesito para vivir como yo quiero vivir. Pero eran hijos de Dios, pero eran esclavos.
eran esclavos. Eran esclavos, hermano. Estaban en un lugar de confusión, en un lugar de mezcla. Eran esclavos de su manera de vestir. Les gustaba el lujo y les gustaba como a los morenitos, ¿verdad? A los hermanos morenitos que llegan con sus camisotas así, acá, y WhatsApp, maní, y lo otro, y relojotes por acá, sí, eso es ser ostentoso. Dice la hermana Maribel, eso es ser presumido. Hay personas que son tan presumidas que viven esclavizadas de eso. No le estoy diciendo que se quite su cadena de oro y que ya no se la ponga por fuera, no. Estamos hablando de cómo podemos llegar a ser esclavos. Hermano, porque cuando ya no hay dinero para presumir, ¿qué pasa? Nos frustramos, empezamos acá y empezamos a pedir préstamos y empezamos y termina como su pastor por ahí por el 2000 y algo, muy enjollado, pero todo lo debía. Muy reloj de esos de X cantidad de dinero y cadenas y carro, su Audi y todo lo debía. ¿Y qué tenía que hacer? 2 trabajos, 3 trabajos, la señora trabajaba, los hijos no podían ni comerse una hamburguesa porque no alcanzaba para nada. ¿Por qué? Porque el Señor estaba esclavizado en Babilonia, ostentoso. Entonces yo empecé a ver, iglesia, hay una esclavitud que en ocasiones el pueblo de Dios pasa desapercibida. Pero el propósito de Dios no es que vivamos esclavos ni del trabajo, ni del temor que los filisteos representan, ni de Babilonia, sino que el deseo de Dios es que el pueblo de Él viva libre, que conozcamos la verdad para poder vivir libres. Por eso el Señor le dice a los muchachos ahí en San Juan capítulo 8, verso 33 y 34, les dice, miren muchachos, ustedes están viviendo una vida que realmente no es la vida que ustedes creen que están viviendo. Ustedes creen que son hijos de Abraham, pero no lo son. Ustedes creen que por venir a celebrar el holocausto y por venir a las fiestas y por haber nacido en Israel, ya son. No. Hay algo que está demostrando que aún no son. ¿Qué es, Señor Jesús? El pecado que los está esclavizando. Póngase de pie. Es un tipo de esclavitud, hermano, que el enemigo es bien sutil. Y como hoy es discipulado, yo le decía al Señor,